Buenas noches, soy Percy Vilcha Salvatierra y esta es la edición de los domingos de Libertad Bajo Palabra. Vamos a conversar en esta oportunidad con Susana Noltenius. Ella es una escritora, es narradora, ella tiene varios libros de cuentos y una novela. Ha participado en algunas antologías, una de ellas dada en tiempos de la pandemia, y fue galardonada el año 2017 con el Premio Nacional de Literatura. Así que sin mayores problemas, le damos la bienvenida a Susana, a quien hemos estado esperando hace un cierto tiempo. Bienvenida, Hola Susana. Percy, buenas noches. Bien, entonces vamos a ver, haciendo una introducción, cómo te relacionas con el mundo de la literatura, porque entiendo que proviene de las ciencias económicas, ¿no? Que es lo que siempre apuntan cuando conversan contigo, ¿no? Pero quisiera orientar de por qué te decantaste por la administración de empresas y no por la economía o por la contabilidad, que son todavía pues disciplinas más áridas, ¿no? Y a la vez cómo eso iba con tu despertar de temprano por la invención de historias y todo. Cuéntanos ese génesis, por favor. Sí, creo que tú lo has descrito muy bien, ¿no? Soy un bicho raro que no me defino entre las ciencias económicas y las letras. Pero a ver, desde que aprendí a leer, 6, 7 años, ¿no? Y un poco más, y empecé a devorar todo lo que se me cruzaba en el camino. Soñaba con yo misma escribir un libro alguna vez. Sin embargo, cuando me tocó el momento de decidir qué iba a hacer con mi vida para autosostenerme, no era una opción, ¿no? El dedicarse a la escritura, ¿no? Yo vengo de una familia muy convencional, tengo un papá empresario, ¿no? Familia también de empresarios, entonces me decanté por las ciencias empresariales. Empecé en economía, pero tuve una primera crisis existencial de no saber qué hacer y lo que hice fue un ligero giro, ¿no? De economía me pasé a administración y vivo de eso, así es que, y creo que es algo bueno para mi escritura el no depender de los ingresos que me generen los libros, ¿no? Porque no me pagan ni la cuenta de la luz, más o menos. Entonces no tengo por qué hipotecar mis temas digamos, a ninguna presión comercial. Pero este sueño de escribir un libro no se me murió cuando tuve que entrar en la vida real, ¿no? Se quedó ahí y tuve una experiencia, viví fuera del Perú entre los años 99 y 2000, viví en Centroamérica, y tenía a mis dos hijos mayores ya, a la mayor que de 2 años y al segundo de meses, me lo trepé al avión y me mudé por allá, y me di cuenta de que ellos no iban a tener un recuerdo vívido de esos años o esos meses, ¿no? Porque fueron menos de 2 años que pasamos en Centroamérica, ¿no? Entonces les tomaba muchas fotos, los filmaba, ¿no? Tenemos los videos todavía, pero empecé a escribir, ¿no? Como pequeñas crónicas de una cara de cosas que hacíamos, ¿no? Hoy día fuimos al lago Coatepeque, ¿no? Entonces describía lo que había hecho cada uno, cómo habían reaccionado, que habían buscado animalitos, que habían chapoteado en el agua y qué sé yo, ¿no? Entonces, y desde Centroamérica le mandaba a mi familia y a mis amigos estas crónicas y me decían, oye, qué bien escribes, ¿no? Qué vívido, ¿no? Entonces fue como hacer conexión con ese sueño que estaba latente y que no se me había apagado del todo. Entonces cuando regresé a Perú el año 2001, primero tuve un tercer hijo, y luego cuando el menor ya empezó a ir al nido y empecé a tener un poco de tiempo libre, decidí matricularme en la Escuela de Escritura Creativa, ¿no? Que justo Alonso Cueto y Iván Tais la acababan de formar en el Centro Cultural de la Universidad Católica. Y fue como un descubrimiento, ¿no? Una puerta que se abre y un viaje de ida del que ya no he podido regresar. ¿No Ya tenías amigos escritores, no conocías escritores antes de estar en la escuela de Cueto y Taís? No, ¿No solamente tenías de amigos, no nombre, sé? ¿no? Yo sabía quiénes eran ellos, pero yo no estaba en ese mundo. Pero, Yo me había movido por otro lado. y en el colegio cuando pedían para hacer las composiciones, seguramente que te escollabas, habría otra gente que también escribía, ¿no? O no, Más bien o después, cuando yo... tan aisladas estado de la literatura, es posible, puede ser, eh, ¿no? También.
ha sido un acercamiento solitario, ¿no? Yo leía por mi cuenta, y ni siquiera siento que del colegio tuve una buena base, ¿no? Digamos, los cánones me han sido familiares después, los he descubierto después, pero curiosamente en mi promoción del colegio hay otro escritor, pero también empezó a escribir tarde, después de estudiar ingeniería, que es Iván Bolaños, ¿no? Que él escribe novelas más juveniles, ¿no? Muy relacionadas a la historia del Imperio Inca. ¿De qué colegio Así son? que, ¿perdón? ¿De qué colegio son? Del Colegio Augusto Weberbauer, Colegio Peruano Alemán. Hoy ha salido un libro, ¿no? De crítico, ¿de qué colegio eres? ¿No? Que se andan preguntando los limeños, Sí, dice, pero no, 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 no era por no ese he lado, no leído. era por ese lado, me dio curiosidad, ¿no? Ya, bueno, entonces tú estás en este marco de casi de aislamiento de la literatura, pero sin embargo leías todo lo que llegaba a tus manos. Y de todo eso que Así llegaba a es. tus manos, pues llegaba pues, sin ninguna discriminación, ¿no? De repente pasaban obras maestras, joyas de la literatura, otras cosas más básicas, ¿no? El Rey de Ardalles. ¿Qué te acuerdas que te Bestsellers, gustaba? ¿no? Claro, también, ¿no? Porque pues, Sí. son bestsellers que son buenísimos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué te gustaba? A ver, hagamos un recuerdo, ¿no? Porque de alguna manera son obras que te han ido marcando, ¿no? Inconscientemente. Lo que uno aprende de niño y dice que es lo que le gusta a uno toda la vida, ya sea bueno, malo, o como fuese, ¿no? Entonces, cuéntanos, por favor. Sí, a ver, un libro muy importante en mi vida, que creo que fue el que me detonó el sueño de querer escribir. Es de un escritor brasileño que se llamó Monteiro Lobato. Este libro se llama Las travesuras de Naricita. Y es un libro que yo descubrí en un viaje que hicimos mi familia y yo a Chiclayo, pues mi madre es chiclayana, y en la casa donde vivió había una caja de zapatos con libros viejos, ¿no? Que ya tenían las esquinas pues medio apolilladas, y estaba Mujercitas, La cabaña del tío Tom, y estaba este libro, Las travesuras de Naricita, y yo me los traje todos a Lima, y los leí, y este libro hablaba de una niña que vivía con su abuela en una granja junto a un río, y que se hacía amiga de los animales, de los peces, y era un libro que tenía intercaladas inclusive ilustraciones, ¿no? Entonces para mí, que tenía 8 o 9 años, fue como un acercamiento muy amigable. Y a este libro le faltaban las últimas páginas, pues no sé si te acuerdas, bueno, tú eres menor que yo, pero los libros No, no. antiguos tenían como cosidas Sí, sí, sí. grupos de páginas, ¿no? Y el último bloque se le había desprendido. Entonces, yo nunca supe en esa época cuál era el final de la historia de la niña. Encima se cortaba en un momento importantísimo donde el chanchito, que era la mascota de la protagonista, era capturado por un pulpo y se iba al fondo del mar y todos iban a rescatarlo. Entonces se me truncaba la historia y yo imaginaba posibles finales. Muchos Claro. años después, ya en tiempos de internet, busqué el libro, lo encontré en una librería de viejo de Barcelona, y por supuesto que traerlo a Lima fue más caro que el libro, pero no importa, porque yo necesitaba conocer el final de esa historia, ¿no? Y curiosamente el final me decepcionó, porque yo había pasado Claro, tantos años imaginándome claro. las posibles soluciones de la trama, que lo que había querido decir el autor ya no me impresionó, pero ha sido un hito importante en mi vida. Parece un Así que, cuento, o perdón. sea, yo no pongo en duda, ¿no? La veracidad, pero te digo, o sea, parece un cuento. ¿No lo has utilizado en alguna historia de terror? Sí, Porque podría ser, ¿no? O sea, está fabulante, es sí. un cuento que nunca le acaba Y de encontrar es finales. un autor que Una ha fábula. sido muy leído en Sí, sí, Brasil, sí. inclusive Clarice Lispector, que es una autora que me gusta mucho, tiene un cuento muy breve que se llama algo con felicidad, pero es alrededor de la maldad de los niños, ¿no? Que el objeto del deseo es este libro, ¿no? Y se lo prestan o no se lo prestan o manipulan a sus amigos por tener ese libro. Así es que es casi un clásico, ¿no? Yo por supuesto no sabía que era un clásico a los 8 años, simplemente llegó a mis manos, me atrapó y lo leí 10 veces imaginándome 10 finales diferentes. Y otra lectura ya un poco más avanzada en la adolescencia que me marcó mucho fue Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Lo leí 3 veces. Me hice mi árbol genealógico de los Buendía, por supuesto, y escribí una pequeña pieza de teatro
que interpretamos en el colegio, ¿no? Asignando personajes y todo esto. Pero curiosamente no es lo que más me ha gustado de Gabriel García Márquez, ¿no? Ya porque después leí El amor en los tiempos del cólera, que me gusta muchísimo más, pero esa capacidad de este autor para trazar ese mundo y saltar en el tiempo y que la historia fluya a pesar de esas dificultades me fascinó. ¿Tú crees que te haya gustado más El amor en los tiempos del cólera porque quizás la participación de la mujer se vuelve mucho más central, de alguna manera? O sea, porque como hay tantas mujeres en Cien años de soledad, pues acaba siendo siempre como, hay una cosa más patriarcal, pues, ¿no? O sea, lo vendido, lo machote, siempre con las mujeres ahí. En cambio, esta mujer, pues, era musa y adorada, y además todo estaba centrado sobre ella, ¿o no? ¿O puede ser? Fermina Porque Daza, bueno, entiendo que yo creo que tú tienes esa tendencia a tratar de ver todo desde tu propia perspectiva, lo he leído, ¿no? Como mujer y tal. Sobre eso también quería indagar después, ¿no? A ver, cuéntanos. sí, a ver, yo creo que una historia de amor es siempre sexy en un libro, en una novela, en un cuento, en lo que fuera, ¿no? Tiene como esa magia de atraparte casi al instante y que quieres saber si se logran, no se logran, si se juntan, no se juntan, si hay un tercer personaje que genera un conflicto. Entonces, quizá es tan básico como esa la explicación por la que me gusta más El amor en los tiempos del cólera, pero también es como profundizar más en la psicología de los personajes, ¿no? A pesar que no es el gran mérito de García Márquez, ¿no? Porque, digamos, la trama es algo que él maneja con mucha más solidez, ¿no? Pero sí hay más, eh, uno llega a conectar mejor con los personajes de esta novela que en Cien años de soledad, donde todos pasan casi volando, ¿no? El que más se te queda de repente es Melquíades. Estaba en esa dinámica, pues, de que todo es perecible, ¿no? Es una cosa así, además, desesperanzadora, pese a que tiene tanto color esa novela, acaba siendo, pues, absolutamente trágica, ¿no? Las otras no tanto. Bueno, mira, Susan, entonces, tu acercamiento a la literatura llega a través de Cueto y de Thais. ¿Y luego eso te ha orientado a seguir estudios académicos o los estudios académicos literarios no te han tentado? Toda mi formación en narrativa se la debo a la Escuela de Escritura de Alonso e Iván y algunos talleres y grupos de lectura que he llevado después con ellos dos también. Pero tú sientes o crees que todavía hay gente que dice, ¿no? Para estudiar o para hacer literatura, o hay que meternos a estudiar literatura, o hay que hacer una maestría en literatura, aunque algunos hacen pues maestrías en escritura creativa, que es básicamente lo que debes haber llevado también en el taller, ¿no? Pero digo, ¿te han interesado los estudios literarios o no te llaman la atención para nada? Me da Me curiosidad saberlo. interesaría, mira, hay tantas cosas que me interesaría estudiar Sí, que necesitaría como 2 o 3 vidas más. Sin embargo, creo que el no venir de una formación rígida en literatura me da cierta libertad para no ceñirme a cánones, para no, digamos, querer encajar en algo específico y puedo simplemente concentrarme en lo que he aprendido en los talleres, que es contar una historia y tratar de contarla de una manera inteligente, clara y conmovedora. claro, sino que es como una tendencia ahora, ¿no? Que está en boga de que la mayoría de escritores tienen que estudiar literatura. Por muchos siglos los estudios de literatura no han existido, ¿no? Faulkner decía que él ni siquiera leía a Freud, ¿no? Porque hubo un tiempo que se pegaron todos los escritores a leer a Freud. Y decía, tú te recuerdas de esa famosa entrevista, ¿no? Con Jim Stein, ¿no? O sea, Moby Dick no ha leído a Freud tampoco, ¿no? Entonces, eso me daba Claro. curiosidad, Yo creo que porque, cada uno puede tener ¿no? argumentos a favor o en contra de su posición, ¿no? Me parece que Ishiguro tampoco tiene una formación rígida en literatura, ¿no? Que él estudió otra cosa y desembocó siendo narrador, ¿no? O sea, hay esperanza, ¿no? Bueno, y Bob Dylan ganó el premio Nobel de literatura, ¿no? Y él viene, o sea, es un poeta cantor, si quieres. Eh, Creo que me siento cómoda con lo que he aprendido y sí me interesa leer y en todo caso estar en grupos dirigidos de lectura, ¿no? Más que, y yo entrenar por mi cuenta mi escritura. Pero lo que siento que tienes
un amor muy fresco por la literatura. Y particularmente yo ando atento a la literatura y veo pues, que el amor por la literatura pareciera que decrece en los estudiantes académicos de literatura y en una buena parte de escritores. De repente será una falsa percepción mía, pero no siento como ese apetito, ¿no? Esas ganas de estar en la literatura. Quizá los exprimen tanto que ya no pueden más. No sé. Claro, de repente has tenido, claro, casi te podría decir, sin el cliché, serías una de las pocas escritoras o escritores felices, ¿no? Que se puede ver. Estás feliz, está todo perfecto, ¿no? Soy Entonces, un espíritu eso, libre y soy la eterna outsider, ¿no? En este grupo, pues vengo de una formación distinta, vengo no sé, pues de moverme en el mundo corporativo, muchas veces tenemos posiciones distintas sobre lo que ocurre en el país, ¿no? Entonces, prefiero mantener mi posición así desde afuera. pero es curioso tu proceso, porque como tú dices, tú has entrado a la literatura después de haberla anhelado casi toda tu vida, pero al mismo tiempo que ibas haciendo tu vida, ¿no? Dentro de los parámetros, bueno, que de repente te estaba marcando tu familia, tú misma lo has dicho hace rato, ¿no? Pero has tenido tu familia, has tenido tus hijos, casualmente tienes tu último hijo y cuando ya está más o menos grandecito, sacas tu libro del 2006, ¿no? Creo que es Sí, Tres y ahí, Mujeres. ahí el menor tenía 5 años, sí. Ya, Pero ya ese me libro habían lo dejado un empiezas a poco de tiempo escribir, libre. claro, pero ese libro lo empiezas a escribir un par de años antes, un año antes. El 2004 empecé, sí. Entonces cuéntanos a ver sobre este proceso de este primer libro, por favor. Sí, yo entré a la Escuela de Escritura Creativa el 2004 y ahí teníamos, bueno, en las dos sesiones, en las noches martes y jueves, hacíamos como teoría, ¿no? Nos hablaban sobre estructura, sobre creación de personajes, sobre, bueno, algunos tips de escritura y los sábados en la mañana era el taller, ¿no? Donde cada uno tenía que llevar un cuento, leerlo al salón y recibir las críticas, ¿no? Entonces te imaginarás las primeras veces que leía tenía que tomar agua de azar, ¿no? Pues sentía que todos tenían como más conocimiento que yo, que eran más sólidos, ya se conocían de talleres anteriores, eh, pero fue una gran experiencia eso de recibir el feedback de los demás, ¿no? Y entender por qué una historia que uno cree que está clara, quizá no está tan clara, ¿no? Entonces ahí te vas puliendo. Y durante este año escribí varios cuentos y fue Iván Tais quien me animó y me dijo, ¿por qué no los juntas? ¿No? Inclusive tienen temas en común, esto podría ser un libro de cuentos. Y así es que me puse a trabajar, agarré todos los cuentos, los corregí, él me ayudó muchísimo, le mandé el manuscrito, ¿no? En esa época todavía imprimíamos para que alguien lo lea a una editorial que recién había salido, que fue Estruendomudo, y les interesó. Y así fue que parí mi cuarto hijo, ¿no? Mi libro de cuentos. Hasta ahí estamos con la narrativa, pero mira, se me había pasado un vínculo que me gusta explorar en los escritores y la literatura, que es la poesía. ¿La poesía la has frecuentado en todo este tiempo? ¿Qué cosas te gustaban? ¿De repente utilizas algunos recursos de la poesía en tu narrativa? Yo creo que un narrador debe recurrir siempre a la poesía, ¿no? Porque es el Claro. manejo más puro, sublime, si quieres, del lenguaje. Me encanta Blanca Varela, me parece inalcanzable la potencia que tiene de conmover, de las imágenes que construye. Jorge Eyelson también me gusta mucho digamos, trato de leer a ellos dos cada cierto tiempo, ¿no? Son de los poetas peruanos, son quienes más me interesan. Y no he intentado poesía, y si alguna vez empecé algo con poesía, lo dejé inmediatamente, pues me parece muy difícil, ¿no? El encontrar esa palabra precisa que te quiebre una imagen, que te haga pensar, que te haga sentir. Prefiero quedarme en páginas largas de narraciones y descripciones. Pero en las páginas largas a veces hay más poesía que en un montón de páginas de verso medido. O sea, de Ojalá. repente, claro, puede ser.
A Bolaño le gustaba mucho ese concepto, ¿no? Como que él había sido poeta antes de ser narrador, y particularmente también es algo que me atrae, ¿no? Y casi diría que la prosa que no tiene alguna reminiscencia poética, ¿qué? Pues periodismo o es una cosa Ujú. académica, ¿no? Pero no despega para hacer literatura. Tienes Ahora, razón. en este entorno, leí que para ti no había una diferencia entre literaturas. Supongo que, o quisiera saber a qué te referías, ¿no? Porque lo vi en una entrevista así de casi muy rápidamente, y evidentemente en la literatura pues hay jerarquías y diferencias, ¿no? ¿O cómo lo es? ¿Cómo lo ves tú? Porque lo oí en el No tiempo. sé en qué contexto dije eso, no lo recuerdo, pero en todo caso creo que esas divisiones son algo que pueden llegar a ser muy personal, ¿no? Que, digamos, de manera académica puedes hacer clasificaciones, pero de manera personal también, ¿no? Hay gente que se resiste a hablar sobre literatura de mujeres. A mí no me importa la etiqueta. A mí me han dicho que escribo literatura de mujeres, pues sí, o sea, mis personajes generalmente son mujeres, los líos que enfrentan son muy de mujeres, ¿no? La maternidad, el lidiar con crianza y carrera profesional es algo muy de la mujer también. Ya, Entonces, por ese lado. sí. Por ese lado ha sido amable, ¿no? Porque es un poco una necesidad, ¿no? Literatura de mujeres, ¿sabes? Porque hablan de tema de mujeres. Porque indudablemente que hay mujeres, pero también aparecen hombres que están ahí cumpliendo alguna función, y niños, y perros, y Por todo, ¿no? supuesto. ¿Qué dirían de Cumbres Borrascosas, por ejemplo, te digo, ¿no? O sea, Me encanta, Cumbres me Borrascosas, encanta. por eso te digo, ¿no? A Cumbres Borrascosas va a decir, ¿esa era literatura de mujer o es una tremenda novela nada más, no infernal, toda oscura, pero no, Oscura, a nadie pues se le ocurre diferenciarlo así, ¿no? los personajes son muy intensos, ¿no? O sea, podemos seguir hablando de Catherine y de Heathcliff y analizar por qué tienen un comportamiento preciso cada uno, ¿no? Son tremendos personajes, ¿no? Creo que el construir personajes así tan vívidos, tan marcados, tan que se le quedan a uno dando vueltas la cabeza, en el alma durante tiempo, es pues una habilidad a la que cualquier escritor aspira. No, las hermanas Brontë en general, ¿no? Creo que tienen eso, ¿no? De construir personajes que se nos quedan, que nos marcan. Me encanta. Cumbres Borrascosas, me he leído 2 veces la novela y me he visto 2 o 3 versiones de la película, ¿no? Claro, por eso te decía, en ese concepto creo que era una página de punto, era una página de la Católica, ¿eh? Pero el asunto era que, claro, como son estudiantes y de repente por buena onda, porque si tú no estás de mal humor, dice, oye, pero ¿cómo literatura de mujeres dónde? ¿No? Y Cumbre Borrascoso, le sacas cualquier cosa así, ¿no? Y se quedan sin nada. Claro, porque tendrías que compararla pues, con alguna cosa de Dostoyevsky, ahí no importa si las hermanas Bronte pues, eran mujeres y Dostoyevsky era hombre, lo que sea, lo que hayan sido, ¿no? Van, se ven las obras. Bueno, entonces estamos en este tránsito de tu evolución. Culminas este primer libro, sigues metiéndote en talleres para llegar al segundo libro, o ya fue más independiente lo que Mira, vino después. entre mi primer libro y el segundo hay 9 años, ¿no? Crisis Respiratoria salió en el 2006 y Tres Mujeres recién el 2015. ¿Qué ocurrió al medio? Estudié una maestría en Administración de Empresas porque tenía que regresar a trabajar después de haber criado a mis hijos y la mejor manera era siguiendo mi formación por ese lado, ¿no? Y luego regresé al mundo corporativo después de casi 7, 8 años, y eso me demandó tiempo y energía y todavía tenía a mis hijos medio chicos. Entonces me alejé de la escritura, no así de la lectura, porque siempre estoy leyendo algo que me permita salir de la realidad, pero en algún momento como te decía al principio, esto es un viaje de ida, ¿no? Entonces, en algún momento uno vuelve a sentir esa necesidad de expectorar una idea o una emoción a través de una historia, ¿no? Entonces, volví a escribir cuentos y sin querer armé mi libro Tres Mujeres, ¿no? Que encima se ganó el premio. Entonces, fue una emoción, todavía me queda la resaca de esa felicidad. Y tu novela la empiezas inmediatamente después, porque esa sí la publicas en el 2019, ¿no?
Ya Sí, es un sí. lapso más cercano. Tres Mujeres salió en el 2015 y menos de un año después, a inicios del 2016, empecé a escribir esta novela, que fue una narración, una historia que empecé en la época de la escuela de escritura, ¿no? Que al principio era un cuento, después lo dejé porque me metí a estudiar otras cosas, ¿no? Entonces esta novela fue como, ok, quiero resucitar esta historia y decir más cosas alrededor de ella y tomó la forma de esta novela. Muy bien. Antes de ahondar en ello y en lo que significó el premio, lo vamos a dejar quizás para la parte final, ¿no? Porque de todas maneras, obtener un galardón nacional es de todas maneras una situación que hay que analizar. Pero veamos, entre tus otros proyectos de ese tiempo, siempre la literatura allí permanentemente a tus espaldas, como una sombra. ¿Cómo sientes tú que ha sido tu relación con la literatura, con todo lo que ya nos estás contando, estas anécdotas? ¿Por qué esa necesidad tan personal de insistir en esta forma de vida que tú misma dices, no te da ningún mérito económico, ¿no? Pero te deja satisfecho el corazón, te deja satisfecho el alma, ¿no? A ver, cuéntanos. A ver, creo que es un instinto básico, primario, de dejar huella, ¿no? Porque, digamos, a veces pienso qué va a quedar después de mí, ¿no? ¿Cómo me van a recordar? Y creo que va a ser a través de los libros que he dejado, ¿no? Entonces, eh, si bien yo no cuento mi vida en mis historias, nunca hay confesiones, pues sería muy aburrido. Sí creo que las personas me pueden intuir a través de mi narrativa, ¿no? Entonces, como dejar una huella en el mundo, ¿no? Aspirar a la trascendencia, si quieres. Por ahí Que por va. supuesto que sí, pero mira cómo estamos, que para hablar de literatura y trascendencia, pareciera que uno tiene que pedir permiso. Estamos mal todo en el mundo literario. Yo, por ejemplo, en la poesía tenía amigos que decían, pero la sabiduría no tiene nada que ver, ¿no? Con la poesía. Es decir, lo más antiguo. Los grandes escritores pueden ser grandes, distorsionados y viciosos, pero tienen raptos de sabiduría, se muestran en sus obras, ¿no? Cervantes, el Quijote, todo lo que sacan enseñanzas, en fin, ¿no? Aparte de todos los otros análisis que se pueden hacer, ¿no? Pero Ujú. bueno, entonces te quería preguntar, Susan, tú ya con estos estudios, con estos galardones, con este posicionamiento en la escena literaria, ¿tú te sientes eh, dentro de alguna tradición? O dime con qué autoras te sientes cercana. Tú sabes que uno mismo dispone y dice, estos son mis antecesores, ¿no? ¿A quién le he seguido el rastro? A O has ver, visto después, ¿ah? Porque puede aparecer después. Tú acabas tu libro y luego lees a una autora, ¿no? Y dices, oye, pues esa tiene que ver conmigo, ¿no? A ver, cuéntanos algo sobre eso, que es curioso siempre. sí, a ver, de hecho hay escritoras a las que he leído y he dicho, wow, yo quisiera ser como ella, yo quisiera escribir así, ¿no? Lori Moore es una escritora neoyorquina que escribe cuentos, tiene dos novelas también, una me gustó mucho, la otra es medio floja, pero sus cuentos son muy potentes y son también esta onda así minimalista en la que se describen situaciones y no hay pues no hay efectos especiales de carros que salen volando, ni disparos, ¿no? Es todo como la rutina, la vida común y corriente de personajes que podríamos ser cualquiera de nosotros, ¿no? Y sin embargo, se queda uno después de la lectura pensando en su propia vida, ¿no? En cómo conectar con tristeza, con soledad, con todos estos sentimientos negativos que siempre son más interesantes que los positivos. La otra es Alice Munro, que es la que ganó el premio en 2013, también por escribir cuentos, ¿no? Entonces, y estos minimalistas vienen, si tú divides dos grandes corrientes, vienen de Chekhov, ¿no? Que se contrapone a Edgar Allan Poe, que es más gritón, más estridente, más escenas más impactantes. En cambio, Chekhov es más pausado, más sutil, ¿no? Pero te siembra ahí una espinita que poco a poco se abre paso, ¿no? Y justo acabo
terminar de leer la biografía de Chekhov escrita por Irene Nemirovsky, que es otra escritora que me encanta también, ¿no? Que ella nació en Kiev, lo que ahora es Ucrania, pero en ese momento era Rusia. Se va a vivir a Francia y como era judía, la atraparon durante la guerra y murió en Auschwitz, ¿no? Y esta biografía sobre Chekhov la han publicado después de que ella muriese, ¿no? Y realmente la vida de Chekhov te explica o te da a entender por qué este hombre escribía así, ¿no? Descriptivo, sutil, ¿no? Porque él mismo era así también. Creo que hay como una huella digital en el estilo de narración que tenemos los escritores y que tiene que ver con la personalidad de cada uno. Claro, es difícil que un escritor se saque la vuelta a sí mismo por más que sepa hacer ficción y mentir, ¿no? Siempre se acaba No le develando mucho. saldría bien el libro. Imposible. Pero en el Perú, entonces te ves nuevamente aislada, ¿no? No sientes una cercanía con autoras anteriores, por lo menos. Entonces, tú interpretas que has interpuesto un quiebre dentro de las tradiciones existentes en el país, dentro de la Eso suena narrativa. demasiado importante para lo poco que yo he hecho. No, Pero a ver, bueno, a ver, cuéntanos. sí. Pero dame tu impresión, ¿no? Porque Yo, si no hay una cercanía con otras autoras, entonces de repente de verdad es algo muy, muy nuevo, ¿no? Además que la literatura de mujeres, aunque ya, bueno, está mal decirlo así, pero se ha empezado a prestar importancia los últimos 40, ¿no? 50 años, de por más que hecho, habemos se han habido muchas grandes que, escritoras, ¿no? Antes, pero sí, se por les ha puesto el ojo supuesto, recién, ¿no? a partir del 2000 hemos salido varias nuevas, ¿no? De todas las edades, además, lo cual es más interesante. Pero creo que yo siempre voy a hacer como una pieza distinta, ¿no? Porque además, no solamente los estilos que, como acabamos de mencionar, son como muy personales, ¿no? Muy de huella digital de cada uno, sino mis temas, ¿no? Porque creo que cada uno habla o describe lo que ha visto de cerca, ¿no? Y lo que yo he visto de cerca no tiene nada que ver con lo que la mayoría describe, ¿no? O hay temas que de pronto se ponen de moda entre los escritores peruanos, como ha sido la violencia política, que muchos lo han tocado. Yo siento que si me pongo a hablar de eso, me va a salir muy mal, ¿no? Porque no he No se ha vivido nada de tocado, esto de cerca. Sí, claro. pero sí te puedo narrar de manera muy vívida el mundo corporativo, ¿no? Donde hay otro tipo de luchas, ¿no? Donde también la mujer profesional se tiene que abrir paso en un mundo que ha sido muy masculino durante mucho tiempo, ¿no? Y eso puede ser interesante para un grupo también. Es interesante en general si la cosa está bien escrita, ¿no? Si algo está bien escrito y hay pasión, ¿no? Y hay una emotividad y hay ideas, independientemente del sector que provenga o de los temas que trate, se va a poder atender. Pero acá muchas veces también hemos incidido en esos clichés y en temáticas como para prestar atención por encima de las calidades o de las cualidades estéticas a los méritos políticos, ¿no? Entonces, ese es un tema que ya está gastado. Ahora vamos a hacer una digresión, porque tú me dices, tu mamá es chiclayana, no creo que sea una infidencia, pero tú eres Norteños Auris, ¿no? Que es un apellido muy, muy conocido de Mi Chiclayo. bisabuelo fundó el equipo de ¿No? Juan fútbol. Auris, claro. Te digo, tu relación con Chiclayo habrá sido, puede estar las vacaciones, a ir con frecuencia, por lo menos en tu infancia, no tanto. ¿Sientes que En mi tienes alguna relación infancia, con Chiclayo? sí, hace mucho tiempo que no voy porque la familia cercana de mi mamá se vinieron todos a Lima, pero sí tengo este recuerdo tan importante de haber ido este verano del 81 a la casa donde mi madre vivió cuando se mudaron ellos vivían en el campo en una hacienda, se mudaron a Chiclayo y en esa casa encontré estos libros, entre ellos el de Monteiro Lobato, Claro, ¿no? Entonces eso es Naricita, ¿no? algo muy importante para mí. Pero inclusive todo eso en nivel de memorias, seguramente tus amigos te tienen que haber dicho, oye, pero todo esto también es publicable, ¿no? A mí me llamó mucho la atención esa de que has estado permanentemente opuesta al mundo de la literatura, pero tú lo has estado buscando casi subterráneamente toda la vida. Es una cosa muy romántica. De Ya repente me por eso también animaste has a ganado tus pensar en libros, ¿no? eso. Claro, porque si uno se pone estricto, te pones pesimista, empiezas a ver las cosas
empiezas a ver más bien las falencias de todas las estructuras de nuestras tradiciones narrativas. Yo en la tarde estaba ya prácticamente enfermo viendo todo lo que nos faltaba en literatura. Ponte. Estaba viendo las novelas totales, bueno, ya estaba Vargallosa, pero igual me parece fragmentario porque no sale la onda de Thomas Mann, ¿no? De escribirte tantos y tantos volúmenes continuos y los lazos entre sus obras, a fin de cuentas, solamente se vinculan por Lituma, que es un personaje, pues, no necesariamente brillante, ¿no? Ni fantástico. Ya, ¿qué más tenemos, no? Porque ahora hay también tanta afluencia de escritores que pareciera que estamos viviendo un boom. No necesariamente es una realidad, ¿no? Puede ser una fantasía. Sí, antes Particularmente era la más gente difícil que... publicar. Sí, claro. Entonces, Yo digo, la facilidad que ahora hay más editoriales independientes, pequeñas, permite que más escritores tengan acceso a la publicación, ¿no? De hecho, yo empecé en una editorial muy chiquita. Y mi segundo libro también salió en una editorial independiente, ¿no? Y que son editoriales que con mucho esfuerzo y mucho amor por la literatura han impulsado el mundo editorial y le han abierto las puertas a gente que probablemente de otra manera no habría podido llegar a eso. ¿tus obras están incluidas en algún plan lector, por ejemplo? Sí, tengo un cuento infantil que es Taquiba, la escuela, que está en el plan lector. Ujú. Ahora, para la cuestión del Premio Nacional de Literatura, entiendo que hay que hacer una postulación. ¿Te postuló la Sí. editorial o fue por tu propia cuenta? No, no, me llamaron un día y me dijeron, mira, se ha reabierto esto del premio de literatura, porque Claro, estaba. durante muchos ¿Qué años no pasa? hubo, Sí. y queremos publicar tu libro, necesitamos que tus datos, qué sé yo, ¿no? O sea, me avisaron por el tema de la formalidad. Y por supuesto que uno no escribe pensando en que se va a ganar un premio, ¿no? Pero cuando te dice que estamos postulando tu libro a esto, ya la ilusión, la ilusión se me quedó, ¿no? Y yo sabía el día que iban a anunciar el premio, ¿no? Entonces ese día estuve consultando la página web del Ministerio de Cultura cada 5 minutos, creo, y ya cuando dieron las 5 de la tarde dije, bueno, ya no gané, ¿no? O sea, si yo hubiese ganado ya me habría enterado a esta hora, ¿no? Y recién he recibido la llamada después de las 8 de la noche, ¿no? Cuando ya no me esperaba nada. Y eso lo hizo más bonito, por supuesto, cuando es algo que uno no espera. ¿Y esto luego qué ha significado para ti? Aparte de esa Bueno, gran primero alegría inicial. una alegría desbordante. Justo estaba escribiendo lo que después fue mi novela, y bueno, después de, no sé, 1 hora, 2 horas de compartir esto, yo estaba sola en mi casa, ¿no? Pero llamé a mis hijos, a mis padres, a mis amigos más cercanos, ¿no? Y de ahí me senté otra vez en la computadora y sentí como una enorme responsabilidad bueno, lo siguiente que escriba y que publique tiene que ser algo bueno, ¿no? Tengo que confirmar que yo me merecía ese premio. Entonces, lo tomo así, ¿no? Como una responsabilidad, un aliento, por supuesto, pero sobre todo una responsabilidad de continuar dando lo posible porque escribir algo bueno. Claro. Ahora, y dentro de eso bueno, por ejemplo, si yo te digo algunos escritores peruanos del siglo XX, más que nada, ¿no? Porque para no comprometernos con la actualidad, que es siempre problemática y tal. A ver, dime, por ejemplo, cuáles son los autores que son meritorios para tu gusto, o qué tendencias te gustan más, pues, ¿no? Bueno, Vargas Llosa innegablemente es bueno, el Nobel fue muy merecido. A mí, un autor que me encantó y que le he leído casi todo es Bryce Echenique, ¿no? A pesar de que ha tenido polémicas en los últimos años, pero yo Un Mundo para Julius también me lo leí 3 veces, ¿no? Pero los siguientes libros también, ¿no? El Martín Romaña me encantó y la continuación que fue El hombre que hablaba de Octava de Cádiz, ¿no? Y después cuando yo estaba viviendo en Centroamérica, él publicó La amigdalitis de Tarzán, ¿no? Que era la amistad con una salvadoreña. Entonces sentí como que yo avanzaba a través de él. Sus cuentos también me conmovían mucho porque él tenía esta mezcla de sentido del humor y emoción, ternura, ¿no? Que es algo,
una receta muy difícil de lograr, sobre todo por el lado del sentido del humor, que es algo que yo nunca he logrado. Pero mira, es curioso porque esto de Bryce, supuestamente dice solamente él entiende lo de su clase social, ¿no? Pero a veces la identidad del peruano oscila entre la chacota y el patetismo, pues, ¿no? Entre el Por humor supuesto. y la pena, ¿no? Pero así perenne, pues, ¿no? Como en el vals, como en la chicha, y por el Sí, otro lado, sí, pues, sí, la criollada y todo lo demás. Y eso Bryce lo tiene vivo, ¿no? Pero me parece que te veo bastante. más cercana a Bryce que a Vargas Llosa, o me Sí, parece. aunque Lo he de notado Vargas en la Llosa los libros que bastante. más me gustaron fueron donde hay un poquito de sangre, ¿no? Donde chorrea un poquito de emoción, ¿no? Las travesuras de la niña mala, entre los últimos, ¿no? La tía Julia y el escribidor, me gustan mucho más que novelas geniales como El Paraíso en la otra esquina o La Fiesta del Chivo, ¿no? Porque siento que en esos casos él es como muy académico, muy disciplinado y ha estudiado a profundidad un tema y lo cuenta de una manera extraordinaria, pero no hay algo personal que se vuelque desde el fondo de su corazón en el libro, ¿no? Y yo sí necesito esa mezcla de emoción con inteligencia para que un libro me impacte y se me quede grabado para siempre. Pero es que es curioso que justamente que es como que el lado más oscuro de Vargas Llosa no le guardas una distancia, ¿no? Y eso quizás haya sido una fórmula para preservar tu alegría, ¿no? Porque, por ejemplo, Conversación en la Catedral, que la Es mayoría de los genial. escritores peruanos dicen, la mayor novela es Conversación en la Catedral. Claro, pero imagínate que se escribía otra novela como Conversación en la Catedral, ya no habría escrito más, porque se acaba también, se hace daño uno como escritor, pues, ¿no? Y Exprimido. afrontar eso. Claro, olvídate. Encontró una fórmula él para sobrevivir y bueno, y seguir produciendo buena literatura, quizás no tan descomunal, pero hizo su carrera. Sus Ahora, ensayos son geniales también, me encantan. La tentación de lo imposible, que es sobre los miserables, ¿no? O La orgía perpetua, que es sobre Madame Bovary, que es un libro que lo ha marcado mucho a él. sí, sí, sí. Se coge tres perspectivas, se coge las únicas tres perspectivas posibles creo que tenía en su tiempo para llegar a esa novela, ¿no? Por eso que la parte en tres, hay todo un esquema ahí muy académico. Ah, ese es el otro tema. La mayoría de estos autores, inclusive Bryce, que a veces no pareciera, pero en sus mismas novelas aparece que él es un catedrático de literatura. Todos son catedráticos de literatura, son doctores de literatura. Es como que por ahí también son autores canónicos y que tienen esa tendencia de ser profesionales de la literatura. De repente de eso también nos viene esta relación que no necesariamente tiene que ser fructífera, pues, ¿no? Sí, a ver, mi sueño no va tanto por ser una gran literata, ¿no? Creo que ya empecé tarde, ya no tendría tiempo de lograr eso. O sea, mi sueño es escribir historias que conmuevan y tener lectores, ¿no? Creo que eso me hace feliz, el dejar una No se huella en necesita, otra persona. no, pero eso es lo primero que debe cumplir toda buena literatura. Por eso te digo, a veces ahora, como hay tanto esnovismo, uno quiere supuestamente compendiar pues, una diferente suma de conocimientos y de saberes, y te olvidan de lo principal que tienes que calar en la gente, ¿no? Sea Sí. fácil o sea difícil tu escritura, oscura o luminosa, sea que te lleve a la depresión o al éxtasis, pero que cale en la gente. Porque si Ujú. no hay esa pasión, entonces la literatura se vuelve cualquier otra cosa como estábamos comentando. Acartonada. Ujú. Y eso Vargas Llosa lo tiene siempre claro, ¿no? La literatura de fuego tiene el discurso cuando Sí. recibe el Rómulo Gallegos, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver. Miguel Gutiérrez, ¿te ha tentado alguna vez? Bueno, La violencia del tiempo, no son 1000 La páginas. violencia del ¿Te tiempo. llama la atención o lo sientes como si fuera ya, pues, más que tú tienes esa circunstancia de sentirte que has empezado tarde, que eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero de repente no te parece que esos autores son como un deber incumplido o no, nada que ver. Porque la vida es Probablemente lejano. debería ponerme al día con ellos, pero prefiero lecturas más intimistas.
vuelvo siempre a Milorry Moore y Alice Munro, y soy como, nunca me voy a cortar el cordón umbilical de ellas, ¿no? Y en el camino voy descubriendo otras autoras. Curiosamente, las mujeres me atraen más, pero no porque me obligue a leer mujeres, ¿no? Richard Ford, por ejemplo, es un autor que me gusta mucho, y la primera vez que lo leí, recuerdo haber pensado, qué maravilla, este hombre escribe como mujer. Y de ahí lo he seguido leyendo, porque a mí las historias que me interesan son las que pretenden pues abrir el corazón de los personajes y escarbar adentro de su psicología, en sus emociones. Esas son las lecturas que me entusiasman. Entonces sí hay un punto de ruptura, pues, porque mira, dentro de lo que yo conozco en literatura, y lo estaba pensando en la tarde, en la literatura peruana, dentro de estos autores canónicos, ¿no? Sobre todo en Vargas Llosa, pasan tantas acciones, y en los latinoamericanos en general, ¿no? Con lo del boom y tal, pasan tantas acciones, pero no hay mucha introspección, pues. Es pura acción, 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 pero no hay introspección. A veces me parece como que no hay ni reflexiones. Hay como una aversión a pensar. No encuentras a alguien en la onda de Kundera a nadie o a muy pocos, algo que pruebas en Wow, contrario, ¿no? ¿Sí o no? claro, sí, claro. Kundera es otro que te exige pues una conexión profunda. Está en ese ida y vuelta dentro, escarbando y dándole vuelta a todo lo que tiene su personaje, ¿no? Claro que él ya lo vincula de lo psicológico a lo filosófico porque son muy cultos, como que son europeos también su personaje, Sí, ¿no? sí, Los dos sí, esa años es de la otro onda mismo. de ellos. Muy bueno. Inalcanzable también. Pero mira cómo esa sensación tuya es casi, si no fueras tan positiva por otro lado, sería como un autoboicot. O sea, porque por ahorita puede ser que tú te despiertes, ¿no? Mañana y arrancas y te puedes escribir una novela total o una novela monumental. Nadie sabe si mientras uno está escribiendo. Pero No. si hay talento, se pueden dar las circunstancias. A veces depende de la suerte también hallarla, ¿no? Es Y de lo que vas misteriosa. viviendo, ¿no? Pues uno dedica tantos meses a un libro que en el camino, pues las experiencias de vida te van marcando y tus ideas se pueden ir cuajando en una dirección que no sospechabas al principio de tu escritura, ¿no? Entonces, y esa es una magia también, ¿no? Cómo vas evolucionando. De hecho, estoy escribiendo ahora una novela para sacarme el clavo, a ver si me sale mejor esta vez. Y hace un año, cuando la empecé, tenía una idea de cómo era la historia, y después de este año que he tenido muchas experiencias que me han hecho pensar, ya ha tomado un giro que no se me habría ocurrido hace un año, ¿no? Entonces, cuando pienso en eso, pienso en cómo voy cambiando yo misma, ¿no? Entonces es como un permanente mirarse y mirar qué sucede afuera, ¿no? Y hacer esa conexión. Sí, es una buena dialéctica. Mira, Susan, quisiera terminar por hoy eh, buscando que me comentes cuáles crees que son los valores importantes que ves en este mercado literario que ha surgido en el siglo XX, ¿no? Tú misma estabas asombrada por las facilidades de escritura, ahorita hay mucha gente que está teniendo visibilidad. Entonces, dinos a ver las virtudes y de repente algunas cosas que no te parezcan también, ¿no? De todo este momento. ¿Te Tu parece que es pregunta es real, bien grande. fantasioso? Vamos Podríamos desmontando hablar una hora. como ya que les A digo, ver, vamos 10, pues, por favor, adelante. sí, más o menos lo dije hace un momento, ¿no? Yo necesito dos ingredientes básicos, ¿no? El relato, el cuento, la novela me tiene que hacer pensar, pero también me tiene que emocionar, ¿no? Porque si solamente me haces pensar, es pues muy rígido, muy académico, y me desengancho, me aburro. Y si solamente me emocionas, ya es efectista, ¿no? Mejor veo Netflix. Entonces, pero Claro. lograr esa combinación de algo inteligente con algo conmovedor, creo que es a grandes rasgos, si podemos resumir así en solo dos ingredientes, el tema, ¿no? Y no perder, voy a añadir un ingrediente importantísimo, que tú de alguna manera lo has dicho también, ¿no? El sentido estético. O sea, en el manejo del lenguaje tiene que haber pues alguna originalidad, una destreza especial, ¿no? Porque es dentro de las disciplinas artísticas
la literatura tiene las palabras, ¿no? Entonces hay que tener un dominio sobre las palabras. Correcto. Ya, bueno, en todo caso, ya para acabar con el otro tema, y que me parece que también es algo que rescato de tu comunicación hoy, la literatura se ha entendido, bueno, siempre, y sobre todo con Hemingway, como que es una práctica para gente que es valiente, que se atreve a hacer las cosas. Yo francamente veo en mucha literatura que no hay esas muestras de desprendimiento personal, de exhibición. Pero tú en todo tu discurso más bien has hecho casi el elemento central de tu propuesta eso. Cuéntanos de esta ética, tú así intuitivamente, o cómo es que has llegado a ella ya para despedirnos. ¿La recomiendas a la gente o habrán otros caminos, caminos aparentes? ¿O es el El único camino que tiene desprendimiento, la literatura? el desprendimiento te refieres a que no tengo una expectativa económica con la No, el escritura. desprendimiento de ir, de mostrar las cosas que tienes en tu psique. No, la cosa económica no, porque tú decías que al mismo tiempo no contabas las cosas que te iban pasando literalmente el día a día, pero hay como No, una sustanciación, una impresión no difuminada. No lo podemos evitar, también lo hemos ido comentando. sí, sí. A ver, si cuento mi vida tal cual, a nadie le interesaría porque sería muy aburrida, ¿no? Sería muy común. Pero Almodóvar dijo hace tiempo una frase muy interesante y yo la adopto en este momento, ¿no? Él dice que él siempre está en sus películas oculto tras sus personajes, ¿no? Y siento que yo hago lo mismo. A través de mis personajes estoy yo ahí, ¿no? Cualquiera de mis protagonistas en mis relatos podría ser yo, ¿no? Porque casi todas son madres, casi todas están en el mundo corporativo. Sus reacciones tienen que ver mucho con cómo soy yo, ¿no? Entonces, me muestro, pero a la vez no cuento mi vida personal, pero creo que de esta manera es que hago yo la búsqueda de juntar eso que te digo, de pensar y sentir, ¿no? A través de cosas que podrían haberme ocurrido a mí, que podría haber vivido yo. Pero esa fantasía, que es romántica, no en el sentido de las telenovelas, sino del romanticismo así general, ¿no? Del tipo de esos alemanes, del Sturm und Drang, todo lo demás, tiene que ver, aún partiendo de la cotidianidad. Tu última novela se basaba básicamente en la concreción de un amor imposible, ¿no? Que se habían ido persiguiendo por tiempos. Sí, A ver, correcto. coméntanos sobre eso como para ir cerrando, por favor. Sí, mi intención con la novela era más que contar la historia de este reencuentro veintitantos años después, es pensar, llegar a la mediana edad, porque ambos tienen cuarenta y tantos años en ese momento, pensar en todas las decisiones que uno tomó y que te fueron cercenando alternativas, ¿no? Porque uno cuando es joven, a los 20, tienes como todo el abanico abierto de todas tus posibilidades, pero en la medida que vas tomando decisiones, el abanico se va cerrando y hay cosas que dejas de lado, ¿no? Entonces, mi intención era esa, ¿no? Esa supuesta crisis de la mediana edad en la que uno mira atrás y dice, bueno, pero yo quería aprender violín, ¿por qué nunca lo aprendí? O no, yo quería hacer este viaje que nunca concreté, por citar ejemplos fáciles, ¿no? Pero sobre todo las grandes decisiones que uno toma en pos de algo y que te impiden otros sueños que se te quedan en el camino. Perfecto. Y en esa última parte sí creo que le hallo ya una vinculación también a tu propia formación profesional, ¿no? Porque es casi como un esquema de realización de un proyecto casi de negocio, ¿no? Pero dentro de la vida misma, habría que ver algún teórico va a salir que pueda hacer una investigación por ese lado. ¿Ah? Bueno, no, Sí, no ¿no? faltarán. Un psicoanálisis. Un psicoanálisis de las ciencias administrativas. Muy bien. Gracias, Susan, por su participación. Ha sido una Gracias, charla muy pues. encantadora. Ya nos vemos otro día. Eso ha sido todo por hoy. Es Libertad bajo palabra. Buenas noches. Gracias.